Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿En qué época había vivido Abraham? ¿En qué época había vivido Abraham? Abraham había vivido después del diluvio 1875 años antes de Cristo. Y Jesús declara ante sus oyentes: yo soy antes que ¿quién? Que Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esa expresión yo soy es una expresión muy característica de la divinidad. ¿Ustedes recuerdan cómo se hizo presentar Dios cuando envió a Moisés a Egipto a decirle a Faraón que dejara libre a su pueblo? Si preguntan ¿quién te envió?, ¿qué vas a decir tú? El yo soy te envió. Y era una expresión característica de Dios en su presencia. Vamos a ver otro texto más. Juan capítulo 1 versículo 1. Ahí mismo el Evangelio de Juan. ¿Se dan cuenta que Juan era un especialista en entender que Jesús era Dios? El mismo Juan nos ratifica. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio ¿era quién? ¿En dónde? En el principio. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo era qué? El verbo era con Dios, pero ahora Juan especifica: ¿y el verbo era qué? Dios. El verbo era Dios. Miremos otro texto más, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, ayúdenme a leer hermanos, el cual siendo ¿qué? En forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho ¿qué? Semejante a los hombres. Miremos dos textos más. Tito capítulo 2 versículo 13. Tito capítulo 2 versículo 13. Dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran ¿qué? Dios y ¿qué? Y Salvador Jesucristo. ¿De quién está hablando Tito? De Jesucristo. ¿Y cómo llama Tito a Jesucristo? Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora Pedro lo llama de la misma manera. Miremos primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Perdón, este no es el texto. Es segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Segunda. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo llama Pedro? Nuestro gran ¿qué? Dios y ¿qué más? Y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos entender nosotros como seres humanos que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre? Y aquí surgen algunas preguntas, algunos interrogantes. La enseñanza correcta dice que Jesús era 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. ¿Cómo puede alguien ser 100% Dios y 100% hombre? ¿Saben cómo llama la Biblia eso? El misterio de la piedad. Es un misterio. Nosotros no alcanzamos a entender de qué manera el Dios Todopoderoso, el creador del universo, el dueño de todas las cosas, vino y se hizo como uno de nosotros y creció como uno de nosotros. Pero hay algo maravilloso en esta enseñanza, hermanos. Jesús, dice Filipenses capítulo 2 versículo 6, se despojó a sí mismo. ¿A qué renunció Jesús cuando vino a esta tierra? ¿A qué renunció Jesús cuando vino a esta tierra?
Él tenía toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. En el trono se sentaba y todos los ángeles le tributaban adoración. Pero Él estuvo dispuesto a renunciar a eso y a venir a esta tierra a vivir como un hombre, a sufrir humillación e ignominia. ¿Pero qué perdió Jesús? Pregunto, ¿Jesús perdió algo cuando se hizo hombre? ¿Perdió algo de su divinidad? ¿Jesús perdió algo de su divinidad? Jesús no perdió nada. Jesús no perdió nada. Jesús se despojó voluntariamente de algunos atributos que le correspondían como Dios. Y hay algo que el Señor voluntariamente decidió renunciar por venir a hacerse uno con la raza humana. ¿Y saben qué fue eso? La omnipresencia. La omnipotencia no. Él es omnipotente. Él es omnisapiente, es omnisciente. Pero Jesús quedó limitado a su naturaleza humana por todas las edades. Dice el libro Camino a Cristo que Jesús retuvo la naturaleza humana y la compartirá con el hombre por los siglos de los siglos. ¿Cuántos se sienten felices de saber que Jesús va a compartir nuestra naturaleza? Jesús va a ser como uno de nosotros en el cielo, hermanos. Cuando lleguemos al cielo, Jesús va a compartir nuestra naturaleza. Y por eso Jesús está dispuesto a entender tu preocupación. Jesús entiende tu dificultad, porque Jesús vino a esta tierra y vivió como tú y yo vivimos. Sintió tristeza, sintió preocupación. Y por eso en el libro de Apocalipsis, Jesús dice: yo voy a caminar en medio de los candeleros. Quiero contarles, hermanos, que para que nosotros pudiéramos estudiar el libro de Apocalipsis en su totalidad, necesitaríamos de las campañas que se hacían hace 30 años atrás, pastor. ¿Cuánto tiempo duraban las campañas, hermano Enrique? ¿Cuánto tiempo duraban las campañas cuando colocaban una carpa y todo esto? ¿Cuánto duraban? Un mes. Un mes duraban esas campañas. ¿Y la gente qué hacía? Iba a esas campañas un día tras otro y no importaba que hubiera otro día y otro día, porque había una necesidad de escuchar la palabra. Para nosotros poder estudiar todo el libro de Apocalipsis como se debe estudiar, necesitaríamos una campaña de un mes. Pero como solo contamos con algunos días, no vamos a poder estudiar cada detalle del libro de Apocalipsis, que tiene lecciones maravillosas. La Biblia nos presenta las características como Jesús aparece en el Apocalipsis, y quiero que las leamos solamente. No vamos a poder detenernos en ella, pero las vamos a leer. Dice a partir del versículo 12 del capítulo 1: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Versículo 19: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y miren la maravilla que tenemos nosotros, hermanos. La Biblia se interpreta sola. No hemos aprendido de Apocalipsis sencillamente porque no nos gusta ¿qué? Leer. Versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto, ¿dónde? En su diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son, ¿qué son las 7 estrellas? Son los ángeles de ¿qué? De las iglesias.
¿Es difícil entender Apocalipsis? Es difícil. Dice que Jesús tenía en su mano 7 estrellas. ¡Ah! Dios mío, ¿cómo así 7 estrellas? No entiendo cómo Jesús va a tener estrellas. Pero el mismo libro de Apocalipsis nos explica qué son esas 7 estrellas que aparecen en la mano de Jesús. ¿Qué son las 7 estrellas entonces? Son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y el versículo nos acaba de responder la siguiente inquietud. Los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias existían en Asia en los días de Jesús? ¿7 iglesias? No existían 7 iglesias, habían muchas iglesias más. Pero el número 7 en la Biblia tiene una característica especial de totalidad. ¿En cuántos días terminó Dios toda su obra creadora? En 7 días. Y por eso el Señor, ¿cuántos son los espíritus que están delante del trono? ¿Será que hay 7 espíritus? Un espíritu por aquí, otro espíritu por allá, otro espíritu por allá. ¿Será que así es que pasa en el cielo? No, el 7 representa ¿qué? La totalidad de la obra del Espíritu Santo. Y cuando Juan ve 7 iglesias, está viendo la totalidad de la iglesia, lo que representa la iglesia a través de las generaciones. Yo quiero que en los minutos que nos restan veamos algo interesante y veamos el método de interpretación profética. Con esto vamos a terminar, hermanos, por el beneficio de todos, por el tiempo. En los días de la Reforma, ¿alguien sabe en qué época fue la época de la Reforma? Cuando Martín Lutero se levantó y plantó las tesis de justificación de la fe en la Catedral de Wittenberg. ¿Alguien sabe en qué época fue eso? En el siglo XVI, en 1500 por allá, estuvo Martín Lutero. Y Martín Lutero decidió liberarse del problema que traía la iglesia sometida y empezó a estudiar la Biblia. Y entonces Martín Lutero empezó a interpretar la profecía. Y Martín Lutero empezó a utilizar el método historicista. Ya les voy a explicar qué es. Pero cuando Martín Lutero empezó a interpretar el método historicista, Martín Lutero se encontró con la increíble revelación que el anticristo era el papado. Y Martín Lutero empezó a predicar que el anticristo era el papado. Y cuando el papado se enteró que Martín Lutero estaba predicando eso, entonces se empezó a preocupar y dijo, ¿cómo hacemos? Ya no lo podemos callar. Y entonces levantó de la orden de los jesuitas a 2 grupos de hombres que fueron los encargados de organizar la interpretación preterista, uno, y la interpretación futurista, el otro. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos empezaron a aplicar todo el libro de Apocalipsis al pasado. Y esa es la interpretación preterista. La interpretación preterista dice que todos los eventos de Apocalipsis sucedieron ¿cuándo? En el pasado. Todo se cumplió en el pasado. La interpretación futurista dice que todo se va a cumplir ¿cuándo? En el futuro. Y la interpretación historicista es la que nosotros como iglesia adventista aceptamos. Y es la que enseña que algunas profecías se cumplieron ¿cuándo? En el pasado, que algunas profecías se están cumpliendo en el presente y que algunas profecías se van a cumplir ¿cuándo? En el futuro. Esa es la interpretación profética que nosotros como adventistas creemos. Y esa es la interpretación que vamos a usar durante los días que vienen a continuación y que vamos a estudiar cosas de interés profético. Yo quiero, hermanos, que terminemos en esta noche con el libro de Apocalipsis capítulo 1. El versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿En dónde estaba caminando Jesús en la revelación que vimos en el versículo 13? ¿En dónde estaba caminando Jesús cuando Juan lo vio? Jesús estaba caminando en medio de ¿qué? De los candeleros. Jesús estaba caminando en medio de los candeleros. ¿Y qué son los candeleros? Las iglesias. ¿Saben qué nos quiere decir el Señor en esta noche, mis queridos hermanos?
el Señor nos está enseñando en esta noche a través del libro de Apocalipsis